política y de cómo quedaron estas candidaturas, porque hubo definiciones muy contundentes y ahora queríamos tener el panorama claro de qué está pasando con la opinión pública. Lo tengo en línea a Pablo Romá, director de la consultora Circuitos. Pablo, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Bueno, la primera pregunta, y creo que vos ya algo analizaste sobre el tema, es de alguna manera a quién le convenía la oposición como candidato del oficialismo, ¿no? Si a un Guado de Pedro que duró menos de 24 horas o ahora a Sergio Massa. Sí, yo creo que para la oposición, Guado de Pedro era un precandidato un poquito más cómodo que Sergio Massa, sobre todo por cómo la oposición viene articulando su discurso, fundamentalmente con un énfasis muy grande en el antikirchnerismo y tener un dirigente más puro, kirchnerista más puro, que representaba o que representa más claramente el posicionamiento ideológico de Cristina Fernández de Kirchner era un poco más cómodo que Sergio Massa, pero bueno, yo creo que no va a cambiar mucho la discusión política electoral para lo que viene. Venimos hablando desde hace varios meses, te diría ya, de que hay un escenario a nivel nacional de 3/3 para rumbo a las primarias, ya teniendo a Massa desde el oficialismo, Bullrich y Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio y Javier Milei en Libertad Avanza. ¿Ese escenario de 3/3 notás que se mantiene? Yo creo que un poco la discusión acerca de los 3/3 me parece que es más política que electoral. ¿A qué me refiero? Yo creo que Milei ha logrado de alguna manera terciar en la agenda pública, en la instalación de temas y romper un poquito con la idea de que hay dos fuerzas que discuten. Ahora, después en términos electorales yo no veo que Milei esté en una instancia de, por ejemplo, llegar al balotaje. Al menos los trabajos que nosotros venimos haciendo, vemos que Milei, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tiene como porcentaje máximo el 18, cercano al 20, pero no más allá de ese porcentaje, digamos, ¿no? Que para entrar a balotaje necesitaría un poco más de volumen electoral. Nosotros no lo vemos así. Yo creo que de todas maneras, un poco lo que decía, pero la discusión política sigue siendo una discusión polarizada porque Milei también forma parte del antikirchnerismo. Fundamentalmente, al menos desde mi punto de vista, yo creo que la discusión se polariza en términos de antikirchnerismo, kirchnerismo, antipopulismo, populismo, pero bueno, creo que a Milei le está costando un poco, al menos por eso insisto, porque sé que hay colegas que tienen un número respecto al volumen electoral de Milei mucho mayor, y bueno, también hay que entender que Milei es un fenómeno en singular, que lo que sucedió en las provincias, si bien puede generar un clima de derrota, pero no puede ser extrapolado a la elección nacional porque Milei es un fenómeno. Bueno, es él, ¿no? Y cuando él aparezca en la boleta y las cosas pueden cambiar. Estaba leyendo acá una encuesta que ustedes desde Circuitos difundieron a principios de mes. Todavía, por supuesto, faltaba mucho para que se definieran las candidaturas finales en algunas alianzas. Estaban marcando que el Frente de Todos en determinados escenarios, ahora Unión por la Patria, podría terminar segundo en la provincia. Ese escenario con Massa como candidato reforzando, digamos, la postulación o la oferta de Unión por la Patria cambia, y al tener a Kicillof como postulándose para reelegir como gobernador, fortalece el espacio y
Unión por la Patria podría recuperar el primer lugar? Bueno, eso lo vamos a ver a partir de esta semana, que estamos haciendo ya los trabajos de relevamiento a partir de ya con las precandidaturas establecidas, y ahí vamos a tener datos más certeros, digamos. Yo creo que en términos del análisis político, Sergio Massa me parece que bueno, que le da una potencia política. Después hay que ver lo electoral, pero sí me parece una potencia política para encarar un proceso electoral que está muy tensionado por la situación, por la crisis económica, por la inestabilidad política y también social. Entonces yo creo que ahí hay un aspecto que bueno, que Sergio Massa me parece que le aporta, sobre todo, bueno, capacidad política para lidiar un poco con ese proceso. Ahora, después hay que ver cómo lo entiende la opinión pública, qué repercusión, digamos, cómo es asimilada la precandidatura de Sergio Massa en términos electorales, y bueno, y ver si es, bueno, si llega segundo o primero. Yo creo que un poco lo que nosotros venimos viendo en ese trabajo que vos mencionabas es que cuando uno mira el escenario de paso por espacios, Juntos por el Cambio está 5 puntos arriba del espacio de gobierno, digamos, ¿no? En ese caso de la Frente de Todos, y creo que eso deja el escenario abierto, ¿no? No es un escenario que uno pueda decir que está cerrado ya. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa con los trabajos que vamos a hacer ya con las precandidaturas establecidas. Pablo, gracias como siempre, un abrazo. No, un placer, un abrazo. Ahí estaba el analista político Pablo Romá, director de la consultora Circuitos.